Una pregunta de Nuria para comenzar. El panel dice, mi pregunta está vinculada a lo que le hicieron hace 2 domingos pasados. Una pregunta, tiene que ver con el cultivo de la paz interna dentro del Bhakti. Usted mencionaba el devoto busca paz y amor como ideal de servicio, siendo que hace tiempo vengo buscando el equilibrio en mi propio vayan y sintiendo la necesidad de encontrar esa paz y de ahí practicar para avanzar en las distintas etapas del Bhakti. Aún detecto cierto grado de ansiedad en mi sadhana. ¿Qué piensa al respecto de incorporar otras técnicas de meditación, más zen, por decirlo así, como la contemplación, mauna, que ayuden a crear ese contexto armónico para la práctica? Argentina, is a question connected to something you spoke 2 weeks back, but there was no time to present the question last Sunday when you spoke about inner peace in bhakti. So you spoke about a devotee looking for peace and love as ideals of service, and she says, I am looking for some balance in my own bhajan for some time, and I feel the necessity of finding that peace, and from there to advance to more deeper stages of practice, but still I detect certain level of anxiety in my sadhana. So I'm asking, what do you think about incorporating some other techniques, if you will, of meditation, more Zen-like, like let's say contemplation or mauna practice, that may help to create that more harmonic context for the practice? That will be. Yeah, I think that there's some scope for that. Considero la respuesta a ese tipo de maneras. Considero que hay cierto lugar para ello. Por ejemplo, encontramos en el 6º capítulo del Gita que habla de Dhyan Yoga, que habla de meditación. Obviamente este capítulo constituye el cierre de un análisis extenso acerca del yoga, el cual comienza a la mitad del 2º capítulo del Gita, desde el mismo comienzo del 2º capítulo hasta el cierre del 6º capítulo. En ambos extremos, o comienzo y final, de esta conversación acerca del yoga, encontramos que Krishna está enfatizando bhakti. Pero, en un sentido, ha de ser entendido que aquello que uno puede alcanzar a través de otros yogas, también puede ser alcanzado a través del bhakti, y a través del bhakti uno alcanza algo más. Y el bhakti es un yoga. Ya. Entonces, si observamos la filosofía del yoga, la cual es presentada en los Yoga Sutras de Patanjali, esta filosofía representa es uno de los 6 sistemas antiguos de filosofía en India, yoga. Estas filosofías van de a pares. Por ejemplo, Vedanta y el Karma Mimamsa van juntos. Nyaya y Vaisheshika van juntos. Y por otro lado, Yoga y Sankhya van juntos. Entonces, y encontramos el término Sankhya en estos 6 capítulos del Gita a los que me estoy refiriendo. A veces se conoce como la escalera del yoga, esta sección. Entonces, al comienzo de dicha conversación, dicho análisis, Krishna habla acerca de Sankhya. ¿Y a qué se refiere él con este término? A diferenciar entre el Atma de lo que son los elementos materiales. Es el foco central de la filosofía Sankhya, ¿no? La filosofía Sankhya, el Atma es llamada Purusha y los elementos materiales son llamados Prakriti. Entonces, habiendo establecido una diferencia teóricamente hablando entre ambos, entendiendo el Purusha es el ser y es aquello que es digno de ser alcanzado, luego de esto Krishna comienza a hablar acerca del yoga como un medio para alcanzar realización del Purusha o del Atma. Entonces, si uno nuevamente mira hacia atrás y estudia las filosofías clásicas del yoga y Sankhya, que como dije van juntas en un sentido, en la filosofía de Sankhya se encuentra
contar, esta contada, Sankhya significa contar o analizar, enumerar de los diferentes ingredientes materiales. Y en el contexto de hacer esto, allí se diferencia en última instancia entre aquello que constituye Prakriti y aquello que constituye Purusha o el ser interno. Cuando llegamos a lo que es la filosofía del yoga, en los sutras de Patanjali, aunque es una filosofía separada del Sankhya, van juntas, van en el sentido que son muy similares. Por ejemplo, los Yoga Sutras, en contraste a lo que es Sankhya, no tiene tanto que ver con analizar qué es materia y qué es espíritu, pero tiene más que ver con un abordaje práctico, cómo obtener una realización del espíritu. Entonces, yoga es una filosofía muy práctica, manos a la obra. En términos de Gaudiya, es un texto más ligado a Avideya, acerca del método, mientras que Sankhya tiene que ver más con una orientación conceptual, cómo realizar, alcanzar el Purusha. Entonces, encontramos algo similar en el Gita, en la sección de yoga, de lo que es capítulo 2 al capítulo 6. Como digo, Krishna está hablando acerca de las diferencias entre Atma y Prakriti, entre el ser y la materia. Y en medio del capítulo 2, le está enseñando acerca del yoga, como el medio para realizar el Atma, para alcanzar el Atma. Obviamente es algo teísta, que Sankhya no necesariamente lo es así, porque estamos hablando de realizar al Atma y a su fuente, al Supremo. Entonces, en este sentido, entonces Bhakti es un tipo de yoga. Y ciertas cosas que son mencionadas, por ejemplo, en relación a Nishkam Karma Yoga o Gyan Yoga o Dhyana Yoga, tales elementos no son enteramente distintos o irrelevantes, sino más bien son aplicables en cierta medida al Bhakti. Por ejemplo, en el sexto capítulo, cierto escenario, por decirlo así, es recomendado no sentarse en un asiento muy alto ni muy bajo, estar en un lugar tranquilo. Y me podría decir sí. Hay cierta diferencia entre yoga y gyan y bhakti, en el sentido que las primeras dos, yoga y gyan, tienen un énfasis central en vairagya y en estar solo, estar solo, retirarse del mundo, y bhakti por otro lado tiene que ver con sangha. Uno avanza a partir de sangha en bhakti. Uno de los resultados de nuestro avance a través de lo que es sangha de asociación, más que de estar solo, es que va a llegar vairagya naturalmente a partir de ello. No, si uno practicase desapego en sí, por y para sí mismo, uno estaría solo. Entonces, pese al hecho de que en Bhakti avanzamos a través de Sangha, de asociación, etc., aún así tenemos nuestras prácticas de meditación. Smarana, por ejemplo, es uno de los aspectos importantes del Bhakti. De hecho, en el Bhagavatam, podríamos decir, hay 3.5 de los sanghas principales del Vaidhi Bhakti. Son más enfatizados, son Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Esos 3, y el medio que sigue sería Archanam, adoración a la deidad. Entonces, Smaranam es algo muy central en nuestra práctica. Y uno podría decir, especialmente en relación al hecho de que nuestra Sampradaya
es una línea de Raga Marga y Shmaranam juega un rol significativo allí, en el Raga Marga. También se considera que Kirtan, al uno escuchar y luego repetir, que el poder de dicho Kirtan es tal, especialmente en Kali Yuga, que va a, por su propia fuerza va a motivar una motivación interna, va a limpiar el corazón. Ya que para uno sentarse y meditar uno necesita un corazón limpio, un corazón que no esté lleno de tantos deseos que lo distraigan a uno. Cuando uno está intentando concentrarse, por ejemplo, en el nombre. Y este es el primer tipo de Shmaranam que realizamos, Nam Shmaranam. De Nam Shmaranam vamos a seguir en Guna Shmaranam y Lila Shmaranam. O Nam, Rupa, Guna y Lila. Nombre, meditar el nombre va a llevar a una meditación en la forma de Krishna, luego las cualidades de Krishna, y luego el Lila de Krishna. Y Parikar, los asociados, quienes son parte del Lila. ¿Cómo es que ocurre eso? Debido a que en el nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos están presentes, pero gradualmente ellos se van a ir desplegando, expresándose a sí mismos en nuestros corazones, gradualmente. A la medida en que aprendemos a escuchar, a meditar, ser Shmaranam en relación al nombre. Entonces aquí estoy hablando de Nam Shmaranam a diferencia de Kirtan. Entonces Nam Shmaranam significa sentarse y ejecutar japa del nombre. Este es un anga o un aspecto Nam Shmaranam, japa, del Hare Krishna Mahamantra. Es un submiembro de Shmaranam, una subrama, por decirlo así. Entonces, ejecutar Shmaranam implica sentarse de una forma típicamente yógica, en un escenario yógico típico. Esto también se describe en el Vedanta Sutra. Baladev Vidyabhushan en su comentario, Govinda Bhasha me ha hablado acerca de cómo no sentarse, etc. También encontramos en el Hari Bhakti Vilas, encontramos una recomendación para uno ocuparse en pranayam antes de cantar el mantra de uno. Esto tiene más que ver con la recitación del Diksha Mantra, pero también se puede aplicar al canto, a la meditación en el Hare Krishna Mantra. Entonces, no es que uno tiene que hacer eso, pero se recomienda en el Hari Bhakti Vilas. Entonces vemos, en ese sentido, cierta incorporación de elementos de sensibilidades yógicas básicas, ciertas técnicas en relación a uno sentarse y ocuparse en meditación, que parece ser a lo cual tú te estás refiriendo. Entonces sí, trata de crear un lindo medio ambiente, tranquilo, pacífico. Puedes hacer pranayama si gustas. Entonces estas serían algunas cosas que podrían ser incorporadas de esta manera. Your japa, it really is, you have to think of it as I'm sitting down to meditate. Trata de entender cuando vas a cantar japa, me estoy sentando para meditar ahora. La única diferencia es que tú estás meditando en el nombre y en tu ideal en cuanto al logro devocional, el cual está en relación al bhakti, lila seva, etc. Pero en las etapas primeras, introductorias, el método para uno alcanzar eso es a través del santo nombre. Entonces uno tiene que contemplar el significado del nombre. Aquí estoy hablando un poco al respecto, dentro del cual se encuentra la forma, las cualidades, el lila, están todos presentes. Entonces hay cierto lugar para ello.
Y como digo, es algo del sentido común. Desafortunadamente, parece ser que los devotos no consideran su japa como uno pensaría cuando uno piensa me siento a meditar. Obviamente el estar sentado es el método recomendado, o la postura, diría yo más bien, para cantar japa, para ocuparse en esta práctica. Pero sé que en ciertos círculos budistas también han desarrollado como una caminata de meditación, quizás esté más relacionado a ciertos practicantes en Occidente. Y es posible, hay lugar para ello también. Prabhupada solía caminar y hacer japa en su cuarto, o en la parte de atrás de Mayapur, en su terraza. Yo solía sentarme allí, en el suelo, en donde Prabhupada residía. Tenía un corredor alrededor de su cuarto, como una terraza, un balcón. Y nadie esperaba que saliese, pero él salía a veces. Y caminaba y cantaba. A veces me hablaba, me decía algunas cosas. Entonces yo creo que uno puede incorporar algunas de estas ideas. Espero que yo responda a tu pregunta. Hello? Hello? Yeah, Yep. I can hear you. Okay. Pamanava Swami, did you want to ask your other question from the Spanish side? I guess let me say a little something else. Quisiera decir algo más en relación a lo que venía diciendo. Cuando hablo de los Yoga Sutras, tiene mucho que ver con el método para alcanzar al Atma, al Purusha, para realizar el Purusha. Es un texto, una disciplina orientada a través de una técnica en particular, la cual se presta a sí mismo este texto, esta práctica, como algo para ser incorporado a las diferentes disciplinas. Por eso uno tiene Dhyan Yoga, Gyan Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, etc. Entonces, yoga, en ese sentido, es una idea un poco general. Entonces, sus sensibilidades básicas son aplicables a los diferentes senderos trascendentales, los cuales poseen ciertas metas levemente diferentes dentro de la trascendencia. Pamanava Swami, would you like to ask that second question you have? Mention that in Spanish, Guraj. I'm back in one few seconds. Sí, cómo no. Una segunda pregunta de Martín. Le pregunta a Sati Prema si podría brindar algunas palabras acerca de la esencia del Raganuga Bhakti. From Argentina also, and he said, asking you if you could share some few words about the essence of Raganuga Bhakti. Yes. For those who didn't hear the question is, I've been asked if I El could problema está repitiendo la pregunta para aquellos que quizás no puedan escucharla en la transmisión vía Facebook, sobre todo. Entonces, la respuesta dice, Raganuga Bhakti se menciona en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Luego de que Rupa Goswami describe Vaidhi Bhakti, al hablar de varios versos, se describe Raganuga Bhakti como una práctica. Él describe, Rupa Goswami, 3 prácticas básicas relacionadas a Raganuga Bhakti. Escuchar acerca de los asociados de Krishna en Braj, servir dicho ideal con el cuerpo de practicante de uno, el cuerpo externo, y así como también ocupándose en Lila Seva en un cuerpo interno meditativo, en una forma interna meditativa que corresponda
que corresponde con los asociados de Krishna, con quienes uno está identificado, un asociado de Madhurya Rasa o Sakya Rasa, por ejemplo. El cuerpo practicante se ve identificado con los asociados del Gaur-lila, y en el Swarup interno meditativo uno se encuentra enfocado en el Krishna Lila. Va a haber un Gaur Lila Swarup, eso es otro tema, y uno en Krishna Lila, que en un sentido también es un Swarup interno, pero corresponde más con cómo uno aparece en un sadhaka, ya que el Gaur Lila es un sadhaka donde los siddhas están jugando el rol de sadhakas, ocupando el rol de sadhakas. Entonces, los tres elementos importantes de Raghuva Bhakti: escuchar acerca de los asociados de Krishna en Vrindavan, servir dicho ideal que ellos poseen apropiadamente tanto en Sadhaka Deja como en Siddha Deja. ¿Cómo vamos a servir ese ideal en Sadhaka Deja? Vamos a servirlo conduciéndonos a nosotros mismos en nuestra práctica en formas similares a las que son exhibidas por los asociados de Chaitanya Mahaprabhu. Y entre ellos los Goswamis de Vrindavan, los 6 Goswamis en particular, quienes a través de su ejemplo mostraron lo que es el sadhana. Y obviamente en relación a ello uno sigue a su guru y pueden haber ciertos detalles que él pueda establecer en nuestra vida, él o ella, y sobre eso vamos practicando. Entonces, servimos dicho ideal en nuestro sadhaka deja, y a la medida que hacemos eso y avanzamos, entonces nuestro potencial de servir en un cuerpo interno meditativo va a ir surgiendo gradualmente en las etapas más avanzadas de la vida de práctica de uno. Entonces, por un lado, escuchar acerca de los asociados. Por otro lado, servir en el cuerpo de practicante, el ideal de uno entrar en servicio en el lila, en un rasa en particular, como Sakya Rasa, Madhurya Rasa. Servir internamente en un Swarup interno meditativo que corresponda con tales asociados. Y la tercera cosa es ocuparse en Vaidhi Bhakti. Entonces, lo que ha sido mencionado en todos los versos previos a la mención de Raga Bhakti por Rupa Goswami, los versos regados al Vaidhi Bhakti, principalmente todos ellos son aplicables en su mayor parte a lo que es Raga Bhakti, pero tales prácticas van a ser, uno se va a ocupar en ellas, en escuchar, cantar, adorar la deidad, etc. En Raga Bhakti todas esas prácticas van a ser ejecutadas con el ideal de Raga en mente, más que con un ideal de Vaidhi Bhakti en mente. El ideal de Vaidhi Bhakti tiene que ver más con servir a Dios con cierta distancia, con un amor reverencial, más que con un amor en intimidad. Entonces, con el ideal más elevado se ve de lo más perfectamente ejemplificado en Braj. Entonces, con dicho ideal de entrar a ese lila, vamos a escuchar, a cantar y ocuparnos en las diversas prácticas de Vaidhi Bhakti, con cierta excepción de algunas pocas de ellas que quizás de manera muy precisa no se vean dirigidas al ideal de Raga Bhakti, sino más bien al de Vaidhi Bhakti. Por ejemplo, adorar a las reinas de Dwarka, cuáles son los angas de Vaidhi Bhakti. Eso no lo vamos a realizar porque no queremos volvernos una reina en Dwarka. Pero la mayoría de las demás prácticas son aplicables. Entonces, la diferencia principalmente es la motivación, es el ideal. En última instancia, Raga Bhakti queda definido por gusto, es llevado por gusto más que por debo hacer esto porque si no lo hago algo malo me va a pasar, o debo hacerlo porque algo bueno me va a pasar, ¿no? Ya sea temor o cierta esperanza de ganar algo, ¿no? Todas estas son motivaciones ligadas a Vaidhi Bhakti, ¿no? Si fallo en esto voy a perder tal cosa y si hago esto voy a obtener esto. No, Raga Bhakti por otro lado
es ejecutado por amor a Krishna. Entonces hay un logro en sí, en alcanzar. Pero si observamos dicho logro, encontramos que el logro es servicio desinteresado. Prem se ve constituido de ese espíritu y toma una forma en particular, una forma de Sakya, una forma de Madhurya. Pero en su misma esencia tiene más que ver con una disposición de servicio. Entonces la motivación para Vaidhi Bhakti y Raga Bhakti es diferente. Vaidhi Bhakti se ve motivado principalmente por la idea de que si no hago esto, esto va a ser un problema. Y si hago esto, esto va a ser bueno para mí. Entonces, ciertas reglas en las escrituras, qué hacer, qué no hacer, qué van a llevar, a impulsar el Vaidhi Bhakti de uno. Pero Raga Bhakti es motivado principalmente por un gusto hacia dicho ideal. Entonces, no es tan simple ejecutar Raga Bhakti. Debemos tener gusto. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros estamos iniciados en la Gaudiya Sampradaya, que es una Raga Marg Sampradaya. No tenemos Vaikuntha como nuestro ideal. ¿No? Nuestro ideal es acceder al Krishna Lila. Y dicho Lila es el ejemplo perfecto de Raga, de devoción espontánea. Los devotos no ven a Krishna como alguien separado de ellos mismos. Ellos piensan, Él es nuestro. Ellos no piensan, Él es Dios, Él está allí y yo estoy de este otro lado adorándolo. Y hay una distancia entre el adorado y el que adora, ¿no? Esa distancia desaparece atrás del amor. Entonces se da un tipo de unidad. Que nosotros pensamos en el Braja Bhakti, alguien va a pensar, yo soy un Braja Bhakti, Krishna es un Braja Bhakti. En Sakya Rasa existe este sentido de la igualdad entre Krishna y el devoto. Tú no vas a encontrar eso en el Dasya Rasa de Vaikuntha. Entonces, el ideal es diferente. Estamos iniciados en una sampradaya con dicho ideal, pero no necesariamente tenemos un gusto por ello desde el comienzo. Nuestro gusto no se ha despertado aún plenamente. Esto es como un ocuparse en Raganuga Bhakti, quizá la pregunta pueda surgir. Entonces, por momentos, Rupa Goswami entrega un término, Ajata Ruchi, Raganuga Bhakti. Raga Bhakti sin gusto, sin ruchi, sin anhelo, sin un anhelo que esté dirigiendo nuestra práctica. Y ello es para aquellos que han entrado esa idea es para aquellos que han entrado en contacto con Raga Marg, con los sadhus en dicha línea, que poseen dicho ideal, pero quienes no tienen aún dicho gusto. Entonces ellos, Jiva Goswami menciona esto, no Rupa Goswami, ellos deberían ocuparse en Vaidhi Bhakti, pero con este ideal de Raga Bhakti en mente, y gradualmente se van a volver más cualificados para ocuparse en las diversas prácticas de Raga Bhakti, en la medida en que el gusto se desarrolla. Todo este Ajata, Ruchi, Raganuga Bhakti a veces es nombrado como Vaidhi Bhakti, pero es un tipo de Vaidhi Bhakti con un ideal diferente en mente. El ideal de volverse el amigo de Krishna o la sierva de Radha, dependiendo del caso. Entonces, esto es de lo que trata nuestro linaje. ¿Dónde estamos nosotros en términos de nuestro progreso en relación a todo ello? Bueno, debemos establecerlo con la ayuda del Sadhu Sangha y ocuparnos debidamente en base a ello. En relación a la etapa en donde nos encontramos, es algo muy elevado entrar en Lila Seva, en servicio a Radha Krishna. Alguien me hizo una pregunta el otro día diciendo que se menciona en el Néctar de la Devoción de que Krishna no entrega Bhakti muy fácilmente y él no podía entender eso. Entonces yo observé esa sección cuidadosamente y habla en verdad esa sección de que Bhava Bhakti no es lo que Krishna entrega rápidamente, es Bhava Bhakti. No, pero Bhakti se da a sí mismo y a cualquiera sin demasiada consideración de cualificación alguna. Pero Bhakti en el pleno sentido de la palabra, Bhakti maduro, eso es Bhava Bhakti. No solamente en donde estamos practicando con nuestros sentidos, cantando y escuchando, como lo hacemos en Sadhana Bhakti, sino que estamos escuchando y cantando
Y ese escuchar y cantar es llevado, es motivado por una emoción espiritual. Entonces existe allí un componente activo emocional, no, un componente activo y un componente emocional en Bhakti. Entonces en Bhava Bhakti tenemos ambos, el componente activo y el emocional. Y Krishna en ese es lo que no da, Krishna no da fácilmente ese tipo de Bhakti, Bhava Bhakti, el cual se conoce como Sudurlabha, raramente entregados. No lo va a entregar a que se encuentren en Anista Bhajana Kriya. Va a entregar eso una vez que uno haya alcanzado Sakti y que la práctica de uno es ejecutada con apego. Entonces él va a entregar Bhava en ese momento. Entonces, gradualmente nos iremos cualificando y incrementando nuestro gusto por el Raga Marg Sampradaya y una meditación interna en relación a Lila Seva y demás elementos va a ser una de las prácticas. A menudo ello a veces se presenta como si eso es lo único de lo que trata Raga Bhakti, pero es un aspecto de Raga Bhakti que es importante, obviamente. Pero qué tan efectivamente uno puede ocuparse en ello, eso va a depender de la medida, del gusto de uno y la pureza del corazón, etc. Entonces, ese es un resumen de Raga Bhakti y espero que sea de ayuda. Okay. Dulal Chandra, you want to ask your question? Dulal Chandra tiene una pregunta. ¿Puedes escucharme? We're following the path of Raganuga Bhakti, and our main shastra is En términos de Raga Bhakti, nuestro shastra central es Srimad Bhagavatam. And we certainly in the Bhagavatam, from the 10th canto, get a lot of En el 10º canto del Bhagavatam insight into recibimos the emotional bastante contenido en cuanto al componente emocional, pero también Raganuga implica seguir a un Ragatmika. Tenemos algunos ejemplos de gopas en Braj, quienes aparecen en la narración, pero no hay gopis o manjaris. Entonces, me pregunto si usted podría elaborar al respecto y también apuntar para nosotros en qué secciones del Shastra esos detalles son proveídos independientemente de los comentarios de los acharyas centrales del Gaudiya Vaishnavismo. Okay, yeah. So Dulal is asking about the fact that Raga means attachment and Anuga means to follow. So Raga Anuga. Dulal Chandra dice, bueno, Raga significa apego y Anuga significa seguir. Raga Anuga significa seguir un tipo de apego. En otras palabras, seguir los pasos de los devotos en Braj, quienes están apegados a Krishna. De forma extraordinaria, así como alguien puede estar apegado a algo material y pensar esto es mío, así como puede estar apegado a su cuerpo. Si uno estuviese igual, como uno está apegado a su cuerpo tal como uno debería estar apegado a Krishna. O sea, por decirlo así, para tener una forma de medir nuestro avance. Entonces, aquellos devotos, mientras que los practicantes son conocidos como Raga Anuga, aquellos que siguen Anuga Raga, ellos están siguiendo los Raga Atmikas, quienes poseen Raga, el cual es Atmika, el cual es inherente en su propio ser. Yo creo que Vishwanath Chakravarti Thakur se refiere al apego de ellos como Anadi Siddha Samskars. They have Anadi Siddha Samskars. Como Anadi Siddha Samskars, como que diciendo que ellos poseen Anadi Siddha Samskars, que significa impresiones devocionales perfectas y sin comienzo, que los llevan en la dirección de amar a Krishna. Y ellos son los asociados de Krishna en diferentes razas. Entonces, cuando seguimos Rag, queremos servir a Krishna tal como alguno de ellos sirve a Krishna, como Yashoda sería un ejemplo en Vatsalya Rasa. Tal como Dulal Chandra dijo, algunos de los nombres de los sakas han sido mencionados en el Bhagavatam, Subal, Sridham,
and so forth. etcétera. Couple, 2, 3, 4 verses in the 10th canto. 2, 3 versos, no muchos, en el 10º canto. And so the question is, well, Entonces la pregunta es, there's also and it is the prominent ideal within Gaudiya Vaishnavism. por otro lado, tenemos que el ideal prominente en el Vaishnavismo Gaudiya es el Madhurya Rasa, y un tipo particular de Madhurya Rasa. That involves ¿Y serving cuál es un tipo de Madhurya Rasa que implica Radha? servir a Radha, So a handmaiden of Radha, como una sirvienta de Radha, Manjari Bhav, lo que a veces se conoce como Manjari Bhav? be like ¿Mm? the vine, Radha siendo comparada a una enredadera y las Manjaris siendo comparadas a the blossoms. como los pequeños When one brotes. nourishes Ujú. the blossom Entonces, cuando la enredadera es nutrida, los puts a pequeños brotes también lo son. of Entonces, es un tipo muy particular de Raga Bhakti que es enfatizado. particular type of Madhurya Rasa in Un Radha tipo Bhakti. particular de Madhurya Bhakti, de Madhurya Rasa dentro de Raganuga Bhakti. Entonces, la pregunta de Dulal Chandra es, Are the Ragatmikas ¿quiénes son los Ragatmikas que included? nosotros seguimos? Even Radha's name Ujú. is not directly. Porque de hecho no son mencionados sus nombres en el Bhagavatam, pero de hecho ni siquiera el nombre de Radha es mencionado en el Bhagavatam. So, and that's our main text. Y ese es nuestro texto central. Sure, the Goswamis have written De commentaries. seguro los Goswamis han escrito comentarios al Bhagavatam They have y ellos han llenado con los detalles, por decirlo así. Pero existen otros textos of Eastern revelation centrales de la que es los Bhakti Shastras de la revelación de Oriente, más allá del Bhagavatam, find reference en donde podemos encontrar una referencia a tales personas, lo cual de alguna forma daría insights that aporte share proveniente del Shastra a las realizaciones de los Goswamis en relación a tales detalles, ¿no? Cuando ellos mencionan Tulsi Manjari, Arada, Achandravali, Lalita, Vishaka, these names are not there. de vuelta, estos nombres no están allí en el Bhagavatam, Works of the Goswamis están allí en los trabajos de los Goswamis, en sus propios textos, en sus propios lila granthas, expressed en donde ellos han expresado sus sentimientos en la narrativa lila in their commentaries on the Bhagavad. o en sus comentarios al Bhagavatam. So we could start with Radha. of course. Entonces podemos comenzar con Radha, por supuesto, obviamente ella es mencionada Gopi, como una gopi especial, o más bien una gopi especial, Upanishad. es mencionada en el Gopal Tapani Upanishad y ella es llamada allí Gandharbika. The fact that there is a special Gopi, Entonces el hecho de que haya una gopi especial, particularly capable of capturing que Krishna, sea particularmente is capaz de capturar la atención de Krishna, such a Gopi. indica en esa dirección. Sí, existe dicha gopi entre varias. And this is thought to be Radha's Shruti name. Y se conoce que este es el nombre de Radha en los Shrutis, en Gandharbika. There's also a text that is attached to the Shiva Purana. called También hay otro Sanat texto, Kumar Samhita. otro texto que es como un anexo al Shiva Purana conocido como el Sanat Kumar Samhita, y allí encontramos el ideal de Manjari Bhav siendo mencionado. I'm not sure if there are any names there, but that No whole estoy seguro si hay algunos nombres mencionados allí, pero todo el concepto se encuentra allí, en la Gaudiya Sampradaya, Kavikarnapur tal como Kavikarnapur lo presenta en su órgano de Típica, se considera que Sanatan Goswami, Sanat Kumar que partially Sanat Kumar parcialmente is present se encuentra presente in Sanatan Goswami. o estuvo presente en la figura de Sanatan Goswami. Connection between Sanatan Goswami Entonces, and la conexión entre Sanatan Goswami, quien es el mayor de los Goswamis, y su líder en ese sentido, Samhita, lo que es el Gaur Lila y por otro lado el Sanat Kumar Samhita, y los Goswamis han extraído dicha obra, practice of Raganuga Bhakti. diversos elementos en relación a la práctica de Raganuga Bhakti. Padma Purana, Ahora si uno va al Padma Purana, allí uno va a encontrar nombres de diversas copies. there you'll Allí. find the Astasakis. Allí uno va a encontrar los nombres de las Astasakis. In other Puranas, the term Dwadasa Gopal En otros Puranas uno va a encontrar el término también Dwadasa Gopal, que se refiere a los 12 amigos principales de Krishna. in one of the Puranas. Un término, I've cited el origen, no recuerdo en qué Purana se encuentra ese nombre, lo cito en mi libro.
Esto es Sakyaras, pero tu pregunta tiene más que ver con Madhuryaras. En el Padma Purana, quizás en el Vishnu Purana se encuentran unos nombres donde hay cierta narrativa del Krishna Lila. También hay ciertos textos tántricos como el Gautamiya Tantra. Entonces allí uno puede encontrar también algunos elementos. Entonces hay cierto soporte de todos estos diferentes textos. No sé si ello responde tu pregunta. Yes. Do you have any comments regarding it just seems a curiosity that the Bhagavatam. Por otro lado, para mí es algo curioso que el Bhagavatam, el cual es nuestro texto central, no se menciona nada en cuanto a los detalles específicos. Bueno, un comentario al respecto, dice Srila Tripurari Maharaj, es que mientras que otros textos mencionan detalles específicos en términos de nombres y quiénes son los Ragadmikas, los asociados de Krishna, nos dan tales detalles. El Bhagavatam, por otro lado, se está entregando el sentimiento. El Bhagavatam se encuentra enfocado en expresar los sentimientos, los sentimientos de Madhurya, los sentimientos de Vatsalya, de formas en las que el Vishnu Purana, el Padma Purana no lo están haciendo. Incluso en los tantras donde se puede mencionar encontrar algunos nombres. Entonces, en ese marco el Bhagavatam es considerado un Rasa Shastra a diferencia de los demás. Y se considera que la absorción de Sukadev Goswami en Lila fue tal que él no tuvo tiempo de entrar en detalles y mencionar los nombres. Él se encontraba demasiado preocupado con perseguir e intentando expresar al mismo tiempo y estos sentimientos y dar acceso a todo ello. Sé que no parece esto como un detalle, ¿no? ¿Quiénes son los Ragadmikas? Parece ser algo bastante importante, y lo es, sin duda, pero afortunadamente tenemos a los Goswamis para llenar con todos esos detalles en sus comentarios, en sus libros, de manera evidente y clara. Entonces, después de todo, a fin de cuentas, toda nuestra comprensión del Bhagavatam es una interpretación del texto de parte de los Goswamis. Entonces, mientras que el Bhagavatam es nuestro Brahman central, tal como Jiva Goswami lo demostró en su Tattva Sandarbha, vemos que el Bhagavatam es el trabajo maduro de Vyasa, alrededor del cual todos los demás textos orbitan y que deben ser entendidos con el contexto del Bhagavatam siendo su centro. Entonces sí, el Bhagavatam es nuestro Pramana de evidencia central, pero los libros de los Goswamis en un sentido son, en un sentido más aún, nuestro Pramana. Y libros como el Chaitanya Charitamrita. ¿Por qué? Porque ellos nos están mostrando un ángulo en particular en relación al Bhagavatam, el cual constituye el Gaudiya Vaishnavismo, el cual nos da acceso a un prakash en particular, a un portal, una ventana en particular de Lila. ¿Qué más? ¿Tenemos un poco más de tiempo? Gracias por la pregunta. Archana Siddhi menciona que tiene una pregunta en relación a cuando Sri Chaitanya estaba ejecutando su bhajan en Gambhira. Uno podría decir no hubiese sido compatible para Gadadhar estar allí con él, siendo que Sri Chaitanya estaba intentando entender el bhava de Radha y entrar en ello, y Gadadhar, siendo Radha en el Gaur Lila, no hubiese sido quizás apropiado que él estuviese allí. Entonces, Mahaprabhu tenía a Swarup Damodar de Ramananda Roy junto con él, quienes son Lalita y Vishaka, las Sakis, amigas cercanas de Radha, ayudándolo a ahondar en ese modo. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué Mahaprabhu no tuvo a Manjaris como Rupa Goswami asistiéndole a él, siendo que las Manjaris de hecho conocen más confidencialmente los aspectos de Radha Bhav que incluso las Sakis?
it's true in one sense that the Manjaris have access. Sí, es verdad en un sentido que las manjaris poseen acceso a Radha y Krishna en su unión To an extent that en una medida en others que do not. otros no lo hacen, incluyendo a Lalita y Vishaka And so forth. And that is y demás Sakis. Y eso es una especialidad bhava. del bhava de las manjaris. But while Chaitanya Mahaprabhu, through his dispensation, is making A través de su, Manjari Bhava, mientras que Mahaprabhu a través de su bendición obtain Manjari Bhava. está haciendo Manjari Bhava, volviéndolo disponible, él mismo no está intentando alcanzar Manjari Bhava. Él no está intentando alcanzar Radha Dasa, él está intentando alcanzar el Bhava de Radha. Entonces, Radha Dasa es una forma de hablar acerca de Manjari Bhava. And it's thought to be a way in which one can come as close to Chaitanya. Entonces uno puede decir que es la forma en la que uno puede acercarse lo más posible a Mahaprabhu en su búsqueda por Radha Bhava, ya que las Manjaris sirven a Shri Radha y por extensión experimentan su propio Bhava, el propio Bhava de ella, por ejemplo, la intimidad con Krishna. There are some love marks that show Hay ciertas marcas amorosas que aparecen en el cuerpo de Shri Radha y que se manifiestan también en el cuerpo de las Manjaris. Entonces, se conoce a veces como el stigmata, el concepto estigmata en el catolicismo, en donde algunos santos se absorben tanto en la meditación de Jesús de Nazaret en la cruz, que ellos reciben los síntomas, sus heridas de haber sido crucificado aparecen en su propio cuerpo. Entonces algo similar aparece en relación a las manjaris. Entonces ya están tan absortas. Entonces se están acercando al Bhava de Radha lo más posible. Y Mahaprabhu está tratando de experimentar eso. Es un cierto lugar en Chaitanya Charitamrita en donde se considera que Mahaprabhu saboreó Manjari Bhava por un momento, donde él contempló una duna de arena en Jagannath Puri y la confundió con Govardhan, y corriendo allí entró en un trance, y luego las Sakis le pidieron que sirviese en un rol de asistencia trayendo flores, cosas así. Entonces, algunos mencionan, bueno, aquí Mahaprabhu por un momento saboreó Manjari Bhava, pero ese no era el ideal en sí que él estaba buscando. Entonces, Lalita y Vishaka son Parampresta Sakis, son las líderes de las Manjaris. Raghunath Das Goswami es un seguidor de Vishaka. Rupa Goswami es un seguidor de Lalita. Entonces ellas son las dos principales, Lalita y Vishaka, que lideran el grupo de Manjaris. Quienes Rup, Sanatan, los 6 Goswamis, ellos están dentro de dicho grupo. Se considera que ellos están presentes en el Gaur Lila, como tú mencionas, como Swarup Damodar y Roy Ramananda. Considero que hay formas en las que ellas serían más adeptas en ayudar a Mahaprabhu en su búsqueda, por un lado, y por otro lado, yo creo que Mahaprabhu también solicitó a los Goswamis que se ocupasen en algo más, lo cual es algo, le dijo a Rupa y Sanata, como sabemos, que vayan a Vrindavan, que se queden allí. Y ellos principalmente exhibían mucho Dasya Bhava por Chaitanya Mahaprabhu. Obviamente Mahaprabhu, por decirlo así, es el guru de ellos, una figura del guru como lo es para nosotros, el Nityananda Prabhu. Entonces los Goswami fueron a Vrindavan, allí escribieron, excavaron los sitios de los pasatiempos de Krishna, establecieron la adoración
la deidad, ellos fueron instruidos a hacer esto. Ellos estaban haciendo lo que Chaitanya Mahaprabhu les dijo que hagan. Y sí, Rupa Goswami fue a Puri en una ocasión. No recuerdo exactamente los detalles, pero Mahaprabhu le permitió ir. Sanatan fue también, creo, una sola vez. Raghunath Das Goswami se quedó allí por un tiempo. Y Mahaprabhu desapareció, eso es cierto. Mm. Entonces él se mantuvo bajo la guía de Swarup Dhamma. Entonces yo creo que en el contexto de Gaur Lila, yo diría en el contexto de Gaur Lila, los Goswamis tienen otras cosas que hacer que Mahaprabhu les pidió y que son muy relevantes para nosotros, estableciendo un ejemplo. No encontramos ese mismo tipo de ejemplo en relación a sadhana en Ramananda Roy. Uno no puede seguir el estilo de ellos o de Swarup Dhamma, incluso del cual no hay mucha descripción tampoco, pero sí lo hay en relación a la vida de los Goswamis. Entonces Mahaprabhu entregó estos manjaris a nosotros, por decirlo así. Y él se mantuvo en la compañía de Ramananda y Swarup Damodar al fin, al cierre de su lila. Muchas gracias. ¿Tiene tiempo para una pregunta más? Indra quiere hacer su pregunta. Entonces mi pregunta tiene un poco que ver con la pregunta de Raga Bhakti que fue hecha previamente. Puedo hablar un poco más fuerte, se escucha un poco bajo. Quisiera escuchar su opinión. Aún no leí su libro o mi amigo, quizás ya está respondido allí, pero mi pregunta es acerca del guru. Y usualmente el guru es como un medio transparente entre, al menos es como yo lo escuché. Está el discípulo, está el Krishna, el guru entre medio. Pero yo estaba pensando, también se dice, está prohibido tener una concepción material del guru. Entonces yo pensaba, pero en este caso, por ejemplo, usted es una persona, es una personalidad espiritual. Entonces tenía dos preguntas en relación a esto. No sé si uno podría decir, hay un cierto porcentaje, uno debería pensar un 50% en Krishna, un 50% en el Guru, o poder pensar en ambos juntos, o es una forma de sahaja. Entonces yo pienso en Krishna, trato de pensar en Krishna en Vrindavan, pero también pienso, bueno, quizá debería pensar más acerca de usted en este caso. Entonces no sé, espero que no sea tonta mi pregunta. Y si a ti me dice, no, tú deberías pensar 100% acerca de Krishna y 100% acerca del Guru. Ambos van juntos. Yo creo que el Guru nos instruye, nos enseña a nosotros a pensar acerca de Krishna. El Guru nos da a Krishna. Entonces Krishna es el regalo y el Guru es el dador del regalo. Entonces, ¿quién es el más importante? ¿El regalo o aquel que nos da el regalo? En un sentido, nosotros consideramos que el dador del regalo es más importante. Esa fue la opinión de Pujapad Sridhar Maharaj. Obviamente, él mencionó esto en relación a Chaitanya Mahaprabhu, quien es el guru macrocósmico para nuestra sampradaya. Él nos dio a Krishna, entonces ponemos más énfasis en él. El guru es considerado como una figura, una representación local de Krishna. Y en un sentido más sencillo para nosotros enfocarnos en el guru, pero al mismo tiempo depende. Si uno vive con el guru, quizás obviamente uno estará bastante enfocado en el guru, pero no todos tienen la oportunidad de hacer ello. Tampoco creo que el guru tenga la capacidad de hacer eso mismo con todos. Pero aún así él o ella escuchamos que no escuché el último, perdón.
Sí, entiendo tu pregunta. And I think that Yo considero que some formula you should do más que alguna fórmula, por decirlo así, uno debería hacer aquello que funciona mejor para uno, and dependiendo del thinking caso. about the guru or you're thinking about Entonces yo no estaba pensando en el Guru o en Krishna. either instance at any given En time. ambos casos es correcto, dependiendo, I, uno puede pensar más en uno o en otro, en un momento, en otro. of course, the Prabhupada has his internal form, he has his Obviamente, Prabhupada, en mi caso, Prabhupada tiene una forma interna y una forma externa. Por decirlo así, está Krishna. Y por otro lado están los asociados de Krishna, quienes, Nitya Parikars, eternal associates that los Prabhupada Nitya says, Parikars, los eternos asociados, Bhakti, there's, a quien Prabhupada mismo está siguiendo. Y en Raga Bhakti for example, existe esto, está el seguimiento de, por dar un ejemplo, en Sakya Rasa, está el Subal. and I will serve him and Entonces yo voy a servir a él y a mi Guru form. en una forma en particular, y a través de ellos Sometimes they may give serviré a Krishna y por momentos ellos me darán in the context. servicio directo a Krishna en el marco del rasa. So, in that sense, we see the Guru is eternal. Entonces en ese sentido vemos Leela. que el Guru es eterno, presente en el lila. Entonces, Whatever works for you, whatever lo que sea que funciona para ti, que es más natural, will be fine. va a estar bien, va a estar correcto. Wrong if you're focusing No es que on estás haciendo algo yourself, mal. Si te estás enfocando en el Guru, no te estás haciendo algo malo. Si te estás enfocando en Krishna, porque él te dijo que lo hagas. does that help? Entonces, ¿es de ayuda esa respuesta? Sí, gracias. La respuesta me hace feliz. Pero obviamente Krishna también es una persona. Tú dijiste el Guru es una persona, sí. More of a theological Pero person, I think. Krishna quizás ahora, Stage of para uno ahora es una persona teológica en esta etapa de la práctica. Uno no se ha encontrado con él personalmente aún. someone who represents him. Uno se ha encontrado a alguien que lo representa a él y ello es algo bastante convincente ya de por sí For you. y profundo para uno And, y es in entendible. this case, he is Y en este caso, more than a theological person, a real person, right? mm, So, el Guru es más que una persona teológica, es una persona real, por decirlo así, para uno. Entonces, then Krishna was a theological person, but he also meets Krishna. más sencillo para uno pensar, pero también es en la medida que uno avanza, uno va a ir pensando en Krishna. Y la persona teológica, el aspecto de persona teológica de Krishna se va a volver más y más una persona real. Personhood based on your material attachments. Hasta tal punto que el propio sentido de personalidad de uno, basado en apegos materiales, Be deconstructed or quedará deconstruido, disintegrate. So, se va a ir desintegrando. make him more than a theological person, a real person. Mm. The process involves, on the one hand, Entonces, por un lado, este proceso involucra el desmantelar, separarse a sí mismo del falso sentido de persona, de personalidad que uno tiene para con uno mismo, con el que uno está preocupado. Quizás es un tema un poco separado, pero es ligado. Entonces, sí, servir al Guru, servir a Krishna, ambos son buenos. Jai, Gaur Gadadhar, Jai Guru Gauranga, Gaur Nityananda, Gaur Bhakta Brinda, Ki Jai. Muy Haribol, muchas gracias por estar con ustedes. Son muy amables de darme la oportunidad de tener estas charlas con ustedes. Guru Nishti y Brindarani están aquí intentando mejorar la configuración. Estamos desarrollando un cuarto aquí para las transmisiones de donde estoy hablando. Al menos tenemos algunas luces aquí. Entonces espero que podamos seguirlo arreglando más y más para ustedes. Entonces espero estar con ustedes la próxima semana. Creo que en algún momento de este mes estamos celebrando Nrsimha Chaturdasi, si no estoy equivocado. Sí, eso va a ser el martes 25 de mayo. Así que va a ser una interesante conversación. Espero encontrarme con ustedes también en dicha ocasión. Así que nos vemos muy pronto. Gaur Premanand Hari Bol. Ya.